Hay un color que entra por tu puerta cada día, que llena tus paredes, que cuelga en tu closet y que, según uno de los sistemas de sabiduría más antiguos del mundo, drena silenciosamente la energía, la prosperidad y la claridad mental de tu hogar. No es superstición, no es magia, es psicología profunda respaldada por siglos de observación humana, por los mismos principios que guiaron a algunas de las comunidades más prósperas de la historia. Y hoy, un rabino va a decirte exactamente qué color es ese, por qué lo tienes en casa y qué hacer al respecto. Pero antes de revelarlo, necesito que entiendas algo fundamental. El pueblo judío ha sobrevivido a expulsiones, persecuciones y la pérdida de todo material, una y otra vez. Y sin embargo, generación tras generación reconstruyó su riqueza y su influencia. No fue suerte, no fue por rezar pidiendo dinero, fue porque transmitieron un conjunto de principios sobre la prosperidad que el mundo occidental casi nunca aprende. En este video vas a descubrir esos principios y al final vas a entender por qué ese color específico es la representación visual perfecta de todo lo que el conocimiento judío advierte que no debes hacer con tu mente, tu hogar y tu dinero. En el corazón de la filosofía judía existe un concepto que tiene más de 2000 años, Tikkun Olam, que en hebreo significa literalmente reparar el mundo. No es una metáfora poética, es una instrucción práctica. La tradición enseña que el mundo fue creado incompleto a propósito, para que cada ser humano tenga una función activa en su perfeccionamiento. Esto significa que cada acción que generes valor, que soluciones un problema, que crees algo útil, que mejores la vida de alguien, es un acto sagrado. La prosperidad, en esta visión, no es una recompensa que Dios da a los devotos. Es el resultado natural de cumplir con tu función en la reparación del mundo. La mayoría de las personas, sin embargo, entienden la prosperidad exactamente al revés. Piden riqueza antes de crear valor. Esperan ser recompensadas antes de actuar. Buscan atajos, loterías, bendiciones caídas del cielo, y mientras tanto evitan preguntarse, ¿qué problema en el mundo puedo resolver yo? Esta mentalidad pasiva, que espera recibir sin primero dar, es precisamente lo que el conocimiento judío identifica como el mayor obstáculo para la prosperidad genuina. La oración sin acción, en la ética judía, no solo es ineficaz, es considerada una forma de evasión de la responsabilidad humana. Cuenta la historia que un hombre llegó al rabino de su comunidad completamente desesperado. Rabino, llevo años rezando para que Dios me envíe dinero. He ayunado, he orado, he cumplido con todos los rituales. ¿Por qué Dios no me responde? El rabino lo miró en silencio. Luego le preguntó, ¿y mientras rezabas, a cuántas personas ayudaste? ¿Qué problema resolviste? ¿Qué valor creaste para tu comunidad? El hombre no supo qué responder. El rabino entonces dijo, Dios no envía dinero. Dios puso el dinero en manos de las personas que necesitan lo que tú puedes hacer. Tu trabajo no es rezar más fuerte. Tu trabajo es encontrar esas personas. En el lenguaje financiero moderno, este principio se traduce en lo que los economistas llaman propuesta de valor. Las empresas más exitosas del mundo no nacieron de personas que querían hacerse ricas. Nacieron de personas que identificaron un problema concreto y se obsesionaron con resolverlo. Amazon, Google, Airbnb, cada una de estas empresas es, en esencia, un acto de Tikkun Olam aplicado al siglo XXI. Y la riqueza que generaron fue proporcional al tamaño del problema que repararon. El dinero siempre fluye hacia donde se crea valor real. Esa es la ecuación que el conocimiento judío lleva siglos enseñando. En ninguna otra cultura del mundo el estudio ha sido tan central como en la tradición judía.
Desde la antigüedad, la educación no era un privilegio de los ricos ni una obligación de los pobres. Era el deber más sagrado de cada persona, independientemente de su condición social. El Talmud, la gran compilación de debates rabínicos, dedica páginas enteras a discutir cómo un hombre debe vender sus posesiones antes de dejar de educar a sus hijos. Esta no es una exageración literaria. Es un valor cultural tan profundo que transformó a una minoría perseguida en una de las comunidades con mayor concentración de premios Nobel, empresarios y científicos por habitante en la historia moderna. El error que comete la mayoría es entender el aprendizaje como una etapa de la vida, no como un modo de vida. Se estudia en la escuela, se obtiene un título, y luego se deja de aprender de forma sistemática. El conocimiento se congela en el momento en que termina la educación formal. Esta mentalidad tiene un costo enorme. En un mundo que cambia más rápido que nunca, la persona que dejó de aprender hace 5 años está esencialmente operando con un mapa desactualizado del territorio. Y un mapa desactualizado en el mundo de los negocios y las finanzas no solo te hace perder oportunidades, te puede llevar directo al precipicio. Existe en la tradición judía una práctica llamada Daf Yomi, que consiste en estudiar una página del Talmud cada día, todos los días, de tal forma que el ciclo completo de estudio se termina cada 7 años y medio. Lo fascinante no es solo la disciplina del estudio diario, sino lo que sucede al final de cada ciclo. Decenas de miles de judíos alrededor del mundo celebran juntos haber completado el aprendizaje. Y al día siguiente, ¿qué hacen? Empiezan de nuevo, desde la primera página, porque el punto no es terminar. El punto es el hábito perpetuo de aprender, de cuestionar, de profundizar. Cada vuelta al texto revela algo nuevo que antes no se había visto. En términos financieros modernos, el aprendizaje continuo es el activo con mayor retorno de inversión que existe. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, ha dicho públicamente que dedica entre 5 y 6 horas diarias a leer. Charlie Munger, su socio de décadas, construyó toda su filosofía de inversión sobre lo que llamó Lattice of Mental Models, una red de marcos conceptuales extraídos de distintas disciplinas. Esto no es coincidencia. Es la aplicación directa del principio judío de estudio perpetuo aplicado al mundo del capital. El conocimiento compuesto genera riqueza compuesta. La palabra hebrea, kehilá, significa comunidad, pero no en el sentido superficial en que usamos esa palabra hoy. En la tradición judía, la kehilá era una estructura funcional y estratégica, un sistema de apoyo mutuo, de intercambio de información, de responsabilidad colectiva y de red de oportunidades. Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492, llegaron a Turquía, a Italia, a los Países Bajos, y en cada lugar lo primero que construyeron no fue una casa, sino una sinagoga. No por razones puramente religiosas, sino porque la sinagoga era el centro de la comunidad, el lugar donde se tomaban decisiones colectivas, se compartían recursos y se protegía la cohesión del grupo. La mentalidad individualista moderna, esa idea de que el éxito es un logro solitario, de que uno solo puede y debe construir su fortuna sin depender de nadie, es posiblemente el mito más costoso que existe en nuestra cultura. Las investigaciones sobre redes sociales y éxito económico muestran repetidamente que la mayoría de las oportunidades laborales, de negocios y de inversión no llegan por méritos individuales, llegan a través de conexiones, y no cualquier conexión. Llegan a través de relaciones basadas en confianza real, en reciprocidad genuina, en un sentido de pertenencia mutua que va más allá del intercambio transaccional. En el siglo XIX, los bancos Rothschild,
la familia bancaria más poderosa de Europa en su época, no operaban como una empresa convencional. Operaban como una quejaila distribuida. Los 5 hijos de Mayer Amschel Rothschild fueron enviados a 5 ciudades distintas, Frankfurt, Londres, París, Viena, Nápoles, y mantuvieron una red de comunicación y confianza tan estrecha que podían mover capital entre fronteras cuando nadie más podía. Su ventaja competitiva no era el dinero. Era la confianza interna de su comunidad, su capacidad de actuar como un organismo coordinado en un mundo fragmentado. La quejila no era su religión, era su estrategia. En el mundo moderno, la quejila se traduce en lo que los expertos en negocios llaman capital social. Robert Putnam, sociólogo de Harvard, pasó décadas investigando por qué algunas comunidades prosperan y otras no. Y su conclusión fue inequívoca. Las comunidades con mayor capital social, con redes de confianza más densas y activas, tienen sistemáticamente mejores resultados económicos, de salud y de bienestar. No es la inteligencia individual lo que diferencia a los más prósperos. Es la calidad de sus redes. Tu red no es solo quien conoces, es quien confía en ti y en quién confías tú. Una de las tensiones más sofisticadas dentro del pensamiento judío es la relación con el dinero en sí mismo. A diferencia de muchas tradiciones religiosas que glorifican la pobreza como virtud espiritual, el judaísmo nunca tuvo ese conflicto. La riqueza es considerada un bien, pero con una condición fundamental: debe ser un instrumento, no un destino. El Pirkei Avot, uno de los tratados más antiguos de la Mishnah, advierte: ¿quién es rico? El que está satisfecho con lo que tiene. Esto no significa que uno deba conformarse con poco, significa que la riqueza que se persigue como fin último, desconectada de un propósito mayor, no produce satisfacción. Produce más hambre, más ansiedad y más vacío. La cultura de consumo contemporánea hace exactamente lo contrario. Convierte la acumulación en el objetivo, desconectada de cualquier propósito. Las redes sociales muestran constantemente imágenes de riqueza como símbolo de éxito personal: el auto, la casa, el viaje, el reloj, y millones de personas corren detrás de esas imágenes sin jamás preguntarse ¿para qué quieren eso? El resultado es bien conocido: personas que trabajan 70 horas semanales para comprar cosas que no necesitan, para impresionar a personas que no les importan, con dinero que todavía no tienen. El dinero se convirtió en el Dios, y es un Dios muy cruel. Viktor Frankl, psiquiatra judío y sobreviviente del Holocausto, pasó años en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Perdió a su esposa, a sus padres, a casi toda su familia. Perdió sus manuscritos, su ropa, su nombre. Y sin embargo, al salir, escribió uno de los libros más influyentes del siglo XX sobre el sentido de la vida. En esas páginas documenta algo sorprendente. Los prisioneros que sobrevivieron psicológicamente no eran los más fuertes físicamente, sino los que tenían un ¿para qué?, una razón de ser más grande que su propio sufrimiento. La riqueza, como la vida misma, solo tiene sentido cuando sirve a algo más grande que uno mismo. La ciencia del comportamiento financiero ha documentado extensamente lo que los rabinos enseñaban hace 2000 años. El fenómeno conocido como hedonic treadmill o rueda hedónica muestra que los seres humanos se adaptan rápidamente a cada nuevo nivel de riqueza y vuelven al mismo nivel basal de satisfacción. Las personas que ganan la lotería, estudios demuestran, regresan a su nivel de felicidad inicial en menos de 2 años. La conclusión es brutal. Perseguir dinero como fin no solo es filosóficamente vacío, es científicamente ineficaz para producir bienestar. El dinero debe servir a una vida con propósito, no reemplazarla.
La palabra hebrea tzedaká es habitualmente traducida como caridad, pero esa traducción es engañosa y empobrecedora. En hebreo, la raíz de la palabra es tzedek, que significa justicia. Tzedaká no es un acto opcional de generosidad sentimental, es un acto de justicia, una obligación ética de redistribuir parte de lo que uno tiene. En la ley judía se establece que el diezmo, donar entre el 10 y el 20% de los ingresos, no es generosidad, es lo mínimo exigible. Y la razón no es teológica, es sistémica. Una comunidad que circula sus recursos, que invierte en los más vulnerables, construye un ecosistema más robusto, más innovador y más resistente para todos. La mayoría de las personas entienden la caridad como el acto de dar lo que sobra, después de haber cubierto todos los deseos propios. Es el último renglón del presupuesto, no el primero. Esta lógica, aunque comprensible, invierte completamente la ecuación. Cuando la caridad es residual, nunca llega o llega de forma insignificante. Cuando es estructural, cuando está planificada, presupuestada y ejecutada como cualquier otra obligación, produce un efecto radicalmente diferente tanto en quien da como en quien recibe. Y produce algo más. Produce la mentalidad de abundancia que es, paradójicamente, el mayor precursor de la verdadera riqueza. Moisés Maimónides, el gran filósofo y médico judío del siglo XII, estableció una jerarquía de 8 niveles de tzedaká, conocida como la escalera de Maimónides. En el nivel más bajo está el que da de mala gana. En el más alto, el que ayuda a alguien a volverse autosuficiente, a través de un trabajo, una inversión, una oportunidad, de modo que esa persona nunca más necesite recibir. El nivel más elevado de caridad, en la visión judía, no es dar un pescado. El estudio del impacto económico de la filantropía estratégica en comunidades judías del siglo XX es revelador. Las redes de micropréstamos gratuitos, conocidas como Kemax, que operaban sin intereses, basadas en confianza comunitaria, permitieron a inmigrantes judíos que llegaban sin nada a Estados Unidos y Argentina lanzar pequeños negocios que eventualmente se convirtieron en medianas y grandes empresas. La tzedaká no solo ayudaba a los pobres, construía el ecosistema en el que toda la comunidad prosperaba. Era, en los términos modernos, capital de riesgo social distribuido de forma comunitaria. El Talmud dedica una de sus secciones más extensas, el orden de Nesikin, que incluye tratados como Baba Kama, Baba Metzia y Baba Batra, a los detalles más intrincados del derecho comercial. Contratos, deudas, daños, propiedades, disputas de negocios. Esto no es accidental. Para los sabios judíos, la forma en que una persona conduce sus negocios no era un asunto secular separado de la vida espiritual. Era un reflejo directo de su carácter ético. Y dentro de esa ética comercial, un principio brillaba sobre todos los demás: el acuerdo justo. El trato donde ambas partes genuinamente ganan era considerado el ideal supremo de cualquier transacción. La cultura de negocios en gran parte del mundo, sin embargo, sigue operando bajo una lógica de suma cero. Si yo gano, el otro pierde. Si el otro gana mucho, yo gané poco. Esta mentalidad produce negociaciones adversariales, relaciones cortas y desconfianza crónica. Las personas que negocian así consiguen victorias tácticas ocasionales, pero destruyen el activo más valioso en cualquier negocio de largo plazo: la confianza y la reputación. Un proveedor al que aplastas en el precio hoy te fallará mañana cuando más lo necesites. Un cliente al que engañas en un trato regresará con una demanda o, peor, con su silencio que vale millones.
En el mercado de diamantes de Amberes, en Bélgica, una de las industrias más concentradas en manos de comerciantes judíos durante siglos, existe una práctica que asombra a los observadores externos. Miles de millones de dólares en transacciones se sellaban, y en muchas comunidades todavía se sellan, con un apretón de manos y las palabras Masal Ubracha, que significa suerte y bendición. Sin contratos, sin abogados, sin garantías legales formales. La confianza acumulada a lo largo de generaciones de tratos honestos era más vinculante que cualquier documento legal. Esto no es ingenuidad. Es la expresión más sofisticada del capital social convertido en lubricante comercial. La investigación moderna en teoría de juegos y economía del comportamiento llegó, después de décadas de modelos matemáticos, a la misma conclusión que los rabinos talmúdicos. En juegos repetidos, es decir, en relaciones comerciales de largo plazo, la estrategia más rentable no es maximizar cada transacción individual, es construir reputación de jugador confiable y cooperativo. Robert Axelrod, en su experimento clásico sobre el dilema del prisionero, demostró que la estrategia tit for tat, cooperar siempre que el otro coopere, supera sistemáticamente a todas las estrategias más agresivas. Los negocios más duraderos y rentables están construidos sobre esta lógica. El win-win no es idealismo, es matemática. Una de las características más distintivas del pensamiento judío, comparado con la mayor parte de las culturas occidentales modernas, es su relación con el tiempo. En hebreo existen dos conceptos fundamentales para entender esto: el olam hasé, el mundo de aquí y ahora, y el olam haba, el mundo que viene. Esta dualidad no es solo teológica, es una arquitectura mental que obliga a tomar decisiones considerando consecuencias que van mucho más allá del beneficio inmediato. Los contratos de arrendamiento en comunidades judías medievales podían extenderse por décadas. Las inversiones en educación se medían en generaciones. La pregunta no era ¿qué obtengo hoy?, sino ¿qué construyo para mis hijos y para los hijos de mis hijos? La cultura contemporánea, amplificada por las redes sociales y el capitalismo de atención, nos ha convertido en seres radicalmente de corto plazo. Queremos resultados instantáneos, validación inmediata, gratificación sin espera. Las aplicaciones de trading permiten comprar y vender acciones en segundos. Los influencers muestran riqueza conseguida rápidamente. Las plataformas de entretenimiento compiten por mantenernos en ciclos de dopamina cada vez más cortos. Este entorno neurológico hace casi imposible desarrollar la mentalidad de largo plazo, que es la base de cualquier riqueza genuina y sostenida. Y aquí está la ironía más cruel. Las personas que más persiguen la riqueza rápida son sistemáticamente las que menos la consiguen. Irving Kahn, uno de los inversores más longevos de Wall Street, trabajó hasta los 109 años y tuvo una filosofía de inversión radicalmente simple: comprar empresas sólidas, bien gestionadas, a precios razonables, y no vender, no por semanas, no por meses, sino por décadas. Mientras los mercados subían y caían, mientras las crisis del 29, del 87, del 2000 y del 2008 hacían colapsar las carteras de los más agresivos, Kahn seguía sentado, sin moverse, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Esta paciencia no era indiferencia, era la expresión más pura de la mentalidad generacional judía aplicada al mercado financiero moderno. El interés compuesto, lo que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo, es matemáticamente incomprensible para la mente de corto plazo. $1,000 invertidos a un 10% anual se convierten en $17,000 en 30 años, sin agregar un solo centavo adicional.
pero los beneficios son casi invisibles en los primeros años y explosivos en los últimos. La mayoría de las personas abandona antes de que el efecto sea visible y por eso nunca lo experimenta. La mentalidad generacional judía entiende instintivamente lo que la matemática confirma. Los árboles que dan las mejores frutas son los que se plantan sin esperar cosecharlos tú mismo. Llegamos al momento que esperabas desde que hiciste clic en este video. El color del que habla el conocimiento judío, el color que los maestros de la cábala y de la psicología del entorno identifican como el más problemático para la prosperidad, la claridad mental y el bienestar en el hogar, no es uno que encuentras en la naturaleza. Es el color que creamos nosotros mismos cuando mezclamos todo con todo sin discernimiento. El gris oscuro de la acumulación sin propósito, de la postergación crónica, del desorden que paraliza. Pero hay un color concreto, físico, que lo simboliza perfectamente y que te rodea más de lo que crees. El negro sin contexto. El negro del vacío, de la oscuridad total, de los espacios que absorben toda la luz y no devuelven nada. El negro en sí mismo no es malo. En diseño, en moda, en arte, el negro tiene un poder extraordinario. El problema es el negro de la inconsciencia, las paredes oscuras sin propósito, los espacios sin luz natural, los ambientes donde la energía no fluye y todo se acumula y se estanca. La psicología ambiental, disciplina relativamente nueva pero con evidencia sólida, documenta que los entornos excesivamente oscuros, sin colores que estimulen el pensamiento creativo y la acción, producen estados mentales de resignación, pesimismo y bajo rendimiento cognitivo. Y lo más alarmante, la mayoría de las personas que viven en estos entornos no lo percibe conscientemente. Solo siente que las cosas no fluyen, que siempre están cansadas, que sus planes nunca se concretan. La cábala judía, el sistema místico que ha influido en el pensamiento esotérico occidental durante siglos, tiene un sistema sofisticado de asociaciones entre colores, estados mentales y energías. El blanco, el azul y el dorado son los colores asociados a la claridad, la sabiduría y la prosperidad divina. No por superstición, sino porque estos colores, en el entorno mediterráneo y del Medio Oriente, donde nació esta sabiduría, representaban el cielo, el mar, la luz solar, la vida. El negro total, el vacío absoluto, era la representación del caos primordial anterior a la creación, el estado donde nada puede nacer. Usar ese color de forma dominante en el espacio donde uno vive y trabaja no es trae mala suerte en sentido mágico, es crear psicológicamente las condiciones del caos y la inmovilidad. Los estudios de psicología ambiental realizados en entornos de trabajo muestran que empleados en oficinas con luz natural abundante y colores estimulantes, azules, verdes, amarillos cálidos, tienen productividades entre 15 y 25% superiores a los que trabajan en entornos oscuros y sin ventanas. Las startups más exitosas de Silicon Valley invierten sumas significativas en el diseño de sus espacios, no por estética, sino porque entienden que el entorno físico es un factor directo de rendimiento mental. Si tu hogar, tu oficina o tu espacio de trabajo están dominados por colores que deprimen el pensamiento, que no estimulan la energía y la claridad, estás literalmente viviendo en un entorno diseñado para frenar tus resultados. A lo largo de este video recorrimos 8 principios que el conocimiento judío ha transmitido durante generaciones sobre la prosperidad, el dinero y la vida bien vivida. Desde el Tikkun Olam, que transforma la riqueza en una misión de reparar el mundo, pasando por la Kehilá, que convierte la comunidad en la mayor ventaja competitiva, el Tzedaka, que hace de la caridad una inversión sistémica, hasta la comprensión profunda de que el entorno donde vives
sus colores, su luz, su orden, no es un detalle decorativo, sino la arquitectura mental desde la que construyes o destruyes tu futuro. Ninguno de estos principios requiere ser judío para aplicarlos. Requieren algo más difícil. Requieren honestidad para preguntarte cuáles de ellos estás violando en tu vida hoy. Si este video te hizo pensar diferente, si alguno de estos principios resonó con algo que ya sabías, pero todavía no aplicabas, hay dos cosas que te pido. Primero, escríbeme en los comentarios cuál de los 8 principios te impactó más. ¿Y por qué? No como un gesto de engagement, sino porque el acto de escribirlo, de verbalizarlo, de comprometerte públicamente con él, es el primer paso para internalizarlo. Y segundo, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana traemos más de esta sabiduría antigua aplicada al mundo moderno. No motivación vacía, no frases de calendario, conocimiento real, con profundidad real, para personas que quieren resultados reales